gozado con las alabanzas, nos hemos sentido cómodos alabando a nuestro Dios. Nuestra carne se resiste, pero nuestro espíritu está dispuesto. Bendito sea nuestro Dios. Sean bienvenidos a la casa de Dios, hijos del Altísimo. En esta tarde, hermanos, nos vamos a disponer a oír la palabra. Hoy nos va a traer la palabra de nuestro hermano Antonio. Estoy orando por él. Prepara sus corazones. Usted sabe que cuando usted viene con un propósito de oír de Dios, usted se va a gozar. Pero cuando no trae el deseo de hacerlo, así, pase lo que pase, se irá en la misma situación. Amén, hermanos. Vamos, hermanos, a entonar parte de esa alabanza. Gloria sea a su santo nombre. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es un poco, no complicado, pero sí es un poco, quizá hay una pequeña tensión. Siempre me ocurre que cada vez que me paro en este púlpito y tengo el micrófono en mí, así como que me produce una cierta adrenalina. Pero aleluya. Sí, amén. Hermanos, Gloria a Dios. vamos a orar Amén, hermano. una vez Aleluya. más, todos aquí reunidos, porque es necesario agradecer a nuestro Padre Celestial. Sí, amén. Cierren sus ojos, levanten sus manos. Gracias, Padre. Gracias te doy una vez más que nos has permitido, me has permitido a mí en lo personal estar aquí en este recinto, y también les has permitido a mis hermanos venir a escuchar de tu santa palabra, que es alimento espiritual para todos, Padre. Sí, amén. Bendícenos a todos los aquí reunidos, y también bendice a todos aquellos que por alguna causa justa no han podido acudir. Sabes, Señor, que cada vez que venimos aquí, Padre, venimos a nutrirnos de tu palabra. En la voz de quién, de cualquiera de mis hermanos que tiene la posibilidad y que ha sido bautizado y que hizo un pacto contigo, Padre, creo que necesita el derecho, de alguna manera, de venir a advertir de tu palabra para nuestros hermanos. Sí, amén. Y bendícelos, Padre, y bendice a aquellos que no vinieron. Esta tarde, Padre, te doy las gracias una vez más, como siempre, porque tú eres el gran sanador, el Dios eterno, el Dios universal,
ese Dios que todo lo puede, todo lo hace. Sí, amén. Y nosotros, los Aleluya. siervos tuyos, siempre, Padre, Gloria al buscar Señor. agradarte, Señor, porque tú, Señor, eres el hacedor de todo en este universo. Gracias te damos una vez, Padre. Amén y amén. Hermanos, no se sienten todavía. Gloria a Dios. Les voy a pedir, por favor, que abran su libro en Gálatas 6:10. Vamos a leer un pasaje bíblico para iniciar esta predicación. Amén. Dice así. Voy a leerles el versículo de Gálatas 6:10 y el 6:17. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y el versículo de Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Esta tarde yo escogí hace unos días un tema para traer a ustedes. Yo les voy a pedir un favor, hermanos. No quiero que tomen a mal, que no es mi predilección, que sientan o que crean que no es mi predilección, pues traer una monografía o una predicación que hace mucho dijo nuestro hermano Branham. Yo hago una combinación, yo hago de las dos. Y como yo empecé en la palabra, pues a mí me gusta mucho hablar de la palabra, no sin dejar de lado a nuestro hermano Branham, que gracias a él, perdón si lo pronuncié mal, Branham, es un gusto para mí, es una delicia leerlo, porque con lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, más nos cultivamos, más enriquecemos nuestro conocimiento espiritual, porque gracias a él, que como mensajero del Señor, a él se le asignó una tarea que hacer, y vemos todos los hermanos aquí reunidos y otros de otras congregaciones que también tienen acceso a esa literatura, que gracias a nuestro Padre Celestial y su Hijo nuestro Señor Jesucristo nos sigue llegando a nosotros. Y como les digo, esta tarde voy a hablar del hermano Pablo, o del apóstol Pablo, ¿no? Más conocido, y quizá intercale una que otra expresión del hermano Branham, pero no quiero que se sientan. Yo no lo dejo por ningún motivo de lado, porque gracias a él entendimos que cuando él estuvo en la sexta dimensión, o sea, el tercer cielo, él vio cosas que a Pablo no le permitieron revelar, pero él sí se le permitió revelar para que nos diera a nosotros. Gracias, Padre. Miren, hermanos, el tema que traigo esta tarde para ustedes se llama los efectos de la libertad cristiana, y lo entrecomillamos, espiritual. Dice: Aleluya. ¿qué es la libertad, hermanos? ¿A cuál libertad me refiero? ¿La libertad como un civil? Esa es facultad humana de determinar los propios actos. Ejemplo: yo soy libre porque no estoy preso, no estoy privado de mi libertad. Aquí en el mundo ando libre. Fíjese, esto es una libertad. Libertad de conciencia, que permite profesar cualquier religión y para obrar a voluntad nuestra o voluntad de Dios. Libertad de culto, derecho a practicar públicamente los actos de religión que cada uno profesa. Ahora, libertad cristiana, ¿qué es? Vamos a empezar a leer. Si ustedes gustan acompañarme, es Gálatas 5. No es muy largo el capítulo, pero a mí me fascinó, y como palabra del Señor, plasmada por la pluma del apóstol Pablo, pues a mí me gusta, y espero compartir con ustedes esta tarde esta predicación, que es palabra de Dios, que a él le fue dicha, quizá el Señor le susurraba, no sé de qué forma, le decía: tú escribe esto, y él lo hacía de una forma extraordinaria. Dice así: estad pues firmes, me refiero a Gálatas 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes,
en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo quiero hacer una pequeña reseña de lo que habla este versículo. Dice más o menos así, dice. Aquí Pablo indica que Cristo nos trae su palabra. ¿Cómo estábamos, hermanos? ¿Éramos libres? Imagínense hoy sin Cristo, sin Jehová y sin Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Somos libres? Yo creo que no. Y opino que tenemos la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha concedido. Gloria al Señor. Para complementar esto, ¿qué le parece si vemos a Juan 8:32? Porque nos vamos a pasear bastante en la Biblia. Yo les voy a dar tarea, o más bien trabajo. Juan 8:32. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Porque yo ya estoy. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese, desde ahí se empieza a hablar de una libertad. Amén. Amados hermanos, dice Juan 8:32 le di. ¿Y qué les parece si vamos a Hechos 15:10? Estamos muy cerquita aquí. Hechos 15:10. Si están por ahí en cortito, si gustan leerlos o si gustan, yo se los dice así. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre las cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta pregunta, hermanos, obedece a una cuestión en el sentido de que él hacía mucho énfasis, Pablo, sobre la vida del pueblo de Dios. Todavía no podíamos decir que era cristiano. ¿Por qué razón? Jesucristo no estaba en escena cuando ellos se regían por la ley. ¿Y qué ocurría? Sobre sus cerviz había un yugo, y ese yugo era pesado, tan así que la ley era muy difícil de cumplir. Gloria a Dios. Entonces yo quiero hacer de esta tarde esta predicación y esta forma de llegar a ustedes por medio de un mensaje del apóstol Pablo, que en lo personal, así como el hermano Branham, pues Pablo como mensajero de la primera edad de Éfeso y nuestro hermano Branham de la séptima edad, con la que concluye esta vida nuestra, en la cual él pasa a formar parte de ser el séptimo mensajero de la edad de Odisea. Y les hago un comentario porque Pablo, todo lo que citaba era muy estricto y duro, porque imagínense, se formó bajo la ley y no tuvo más que como maestro a Gamaliel, y él aprendió mucho y era duro. Pero sucede que ahora que nuestro hermano Branham le tocó el privilegio de ser el séptimo mensajero de la era de Odisea, pues a él le toca también, le gustó a él y predicó, y muchas de las citas bíblicas que él mencionaba siempre traía a presencia a Pablo, y por alguna razón los dos se identifican. O en lo personal, si alguien tiene o cree que estoy fuera de lugar, pues me lo pueden decir, no importa, pero creo que los dos en la forma de expresión y de hablar tenían una similitud para agradecer al Señor. Gloria a Él. ¿Y qué les parece si nos vamos al capítulo, al mismo capítulo 5 de Gálatas, y vamos al versículo 2, que dice más o menos así? Dice nuestro hermano Pablo, voy a estar así señalando. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Se lo voy a volver a leer. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidas o se circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. ¿Qué trataba de indicar aquí Pablo? Veamos Hechos 15:1. Yo creo que vamos a complementar un poquito este pasaje bíblico. Hechos 15:1, ¿están ahí, hermanos? Yo estoy. Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. Pero fíjense aquí este detalle. Cuando el pueblo de Israel estaba regido bajo la ley, para ellos era súper necesario cumplir con ese era un pacto que hicieron con Dios, circuncidarse. Pero cuando viene Jesucristo, recuerden un detalle: ese pacto de la circuncisión fue cambiado por el bautismo. Entonces aquí ya la ley absolutamente nada tenía que ver. Y cuando Pablo cita en este caso, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará. Vamos a continuar, dice el versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Fíjense nomás, dice esto, hermanos. No hubo gente que pudiera cumplir la ley. Y si quieren, veamos el capítulo de Gálatas 3:10. Y dice más o menos así. Es que está cortito y a la vez que yo lo puedo estar hablando de esto, ustedes me pueden acompañar para que no se extravíen referente a lo que les estoy hablando. Gálatas 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense bien la pregunta que le estaba haciendo Pablo. ¿Qué pasó aquí en Gálatas? Recuerden, fueron dentro de los viajes misioneros de Pablo. Gálatas fue una de las partes a las cuales tuvo que ir Pablo a hacer este acto de presencia. ¿Por qué razón? Porque había mucho judío fuera de Jerusalén, e independientemente de que pues había muchos judíos que no comulgaban con la palabra. Entonces, como fue por medio de nuestro Señor Jesucristo para Pablo un ordenamiento ir a visitar toda esa zona del Asia Menor, la que está en Grecia precisamente, y él se dio a la tarea de ir a evangelizar, porque hay muchos pasajes aquí, hermanos, en los cuales nuestro hermano Pablo se dio a la tarea de fundar iglesias, no más únicamente llevar la palabra. Como podemos ver, Pablo, independientemente de que él fue un apóstol, y él lo dijo, no hecho por hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo y su Padre, que fue el que autorizó que él supiese cambio en su vida para cambiarlo de lo que fue inicialmente, no para servir a Dios, porque si servía la ley, pues estando Jesucristo de la ley, no era porque no sirviera de ninguna manera. Jesús no vino a cambiarla, vino a abrogarla. No vino a abrogarla, sino vino a hacer cumplimiento de ella. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ya leímos el versículo, el capítulo 3, versículo 10, y ya más o menos quedó aclarado esto, que otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Que claro, sabemos que es muy difícil, porque de antemano los que hemos leído la Biblia nos dimos cuenta de que era muy difícil cumplir la ley. Y si nos vamos al versículo 4 de Gálatas 5, dice, habla Pablo y dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria a Dios. Miren, dice, aquí es muy sencillo. Si hoy te aplicas en la ley que no cumples, de la gracia de Dios caes. Gloria al Señor. Y si vemos segunda de Pedro 3:17, vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. Como hacer esto, voy a tratar de celeridad para que no se me entuman. 3:17, están ahí porque yo ya estoy. Dice: así que vosotros, dije segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. ¿Qué dice al principio cuando yo empecé a leer este pasaje bíblico? En el versículo 1 del capítulo 5 dice: estad pues firmes. Que no está hablando de esa libertad otorgada por nuestro Señor Jesucristo, que la mantengamos, que estemos en ella, que no flaqueemos, que no venga el inicuo, porque acuérdense, hay muchos hermanos falsos que se han colado dentro de la religión. ¿Para qué? Para obstruir
la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a darnos una pasadita. Vamos a continuar. Dice aquí, nos vamos al versículo 5 del mismo Gálatas 5. Dice, pues nosotros, dice el hermano Pablo, por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Fíjense más o menos qué es lo que yo entendí. Aquí dice, amemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, nos indican predicar doctrina sana. ¿Sí? Imagínense si seremos libres en Cristo. Gloria a Dios, amén. Y para corroborar un poquito sobre este tema, este pedacito, ¿qué les parece si vamos a 2 de Timoteo 4:8? Aquí andamos en cortito, hermanos. No les voy a dar para que anden batallando, no, en corto. Dije 2 de Timoteo 4:8. ¿Están ahí? Yo ya estoy. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Como verán, hermanos, yo traté esta vez de traer a ustedes, traté para ustedes de traer una predicación en la cual yo estoy hablando de la divina palabra de Dios, que es la Biblia, el alimento espiritual, aquel que todos ocupamos de diario para irnos edificando. De alguna manera, ahorita que penetremos en esto, vamos a ir viendo cómo es posible que crezcamos espiritualmente, y a su vez, cuando tengamos esa posibilidad, como lo hace nuestro pastor, como lo hace mi hermano Manuel, como lo hace mi hermano Israel, nuestro hermano Arturo, que ahora pues no vino, lo bendiga el Señor, bendiciones para él, que por alguna causa no pudo venir. Esperamos que el Señor tenga misericordia de él. Y por eso, hermanos, es necesario que esto, yo como siervo al servicio de Dios, porque eso estoy buscando, yo quiero que, si es posible, cuando ya haya terminado esta pequeña predicación, cuando vayan a su casa, vuelvan a leer. Quizá yo no les muestre mucho, pero si usted lo lee con entendimiento, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Y qué nos pide? Que las escudriñemos de una forma, no tenemos que quedarnos la cabeza. Si nosotros no somos unos fieles lectores de la palabra de Dios, yo les voy a hacer un comentario, una reflexión muy personal, y que a mí me ha llenado de gozo, porque muchas de las veces que yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo he pasado pasajes, vayan a expresión la redundancia, y a mí me ha ocurrido un detalle. Muchas veces yo leo y no comprendo, y leo y no comprendo, y de repente aquello que yo estaba leyendo, así me llega la revelación. Gloria al Señor. Por eso es muy importante. No crean que yo soy un machacón, que lean. No, simple y sencillamente la palabra de Dios se hizo para leerla de diario. Y si son 3, 4 veces, háganlo. Yo sé lo que les digo, la palabra edifica. Aunque cuidado con la edificación también, nos vamos a edificar de otra forma, ¿no? Edifiquémonos en la palabra de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Dice, veamos aquí cómo Jesucristo, por su amor, nos selecciona, así como el Supremo hace lo mismo. Fíjese, dice aquí, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Imagínense qué tan grande el amor de Dios en Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos nosotros agarrar ese pedacito, ese versículo, y lo desmenuzamos, a lo mejor hacen 2 o 3 hojas como estas. Es muy probable.
para que vean ustedes el contenido espiritual tan inmenso que tiene, que a nosotros, gloria a nuestro Padre Celestial, gloria al Señor, Amén. nos llena de gozo y nos edifica a cada uno de nosotros Así es, el amén. diario. Amén. 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 Ahora dice, veamos, veamos cómo vamos aprendiendo. Amén. ¿Qué es la fe? Y cómo vamos siendo libres del pecado, hermanos, cimentados en fe, en amor, cualidades del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y para verificar esto, ¿qué le parece si vamos a 1 Corintios 7:19? 1 Corintios 7:19. Estamos también en cortito. No van a creer que escogí partes muy lejos, no. Aquí en cortito para no extraviarnos. Dije 1 Corintios 7:19. Dice así: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos, hermanos. Acuérdense, esa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya sabemos que el Nuevo Testamento es una sombra del Antiguo Testamento. Por tanto, no podemos soslayar, dejar de lado la Escritura de Dios, que es su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que, insisto, Mashak otra vez, leamos. Es muy necesario que leamos, hermano. Todavía aquí dice, en Gálatas 5, versículo 7, dice: vosotros corríais, fíjense cómo decía el hermano Pablo, el apóstol Pablo decía: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aleluya. Fíjense bien, dice: ¿quién es el que se encarga por obstruir de hacer la obra de Dios? Falsos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ocurre. ¿Queremos comprobar, constatar esto? 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. Y verán cómo tiene una relación tan estrecha y una relación tan firme y tan aleccionadora, así que nos pasemos de un libro de la Biblia a otro, y siempre estamos en una conexión en la cual estamos siendo orientados. Yo dije, 1 Corintios 9:24, ¿están ahí? Sí, amén. Porque yo ya estoy. Dice: no sabéis, fíjese, porque acuérdense que Corintios, Pablo lo escribió. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Amén. Corred de tal manera que los tengáis, gloria al Señor. Aquí, ¿qué nos indica? Fíjense, yo dije que hay gente que se encarga de obstruirnos, pero la forma en que Pablo se refiere al pueblo de Corintios, si ustedes leen, por eso yo les digo en muchas ocasiones, lean los preámbulos o lean los prefacios, son los que anteceden al libro, son los que están primero, y ahí se da una reseña, el origen y contexto, el mensaje, ciertas cosas de lo cual va a hablar, habla Pablo de lo que es el libro. Por eso es muy importante, y aquí nos está enseñando él que es muy necesario que estemos en la palabra, porque la palabra nos edifica y nos mantiene vivos, vivos para Dios. Amén. Gloria al Señor. Y luego nos pasamos al versículo 8 en Gálatas 5, dice el apóstol Pablo, dice, aquí yo estoy muy relacionado con el hermano Branham, por eso es que hay una cierta confusión, pero espero que ustedes me comprendan. Dice más o menos así: esta persuasión no procede del que os llama. Fíjense bien, esta persuasión no procede del que os llama. Dice, el que llama, indica Pablo, que Jesús lo llama a edificarse. Tengamos cuidado. Otro trata de obstruir el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 1:6? Fíjense lo que dice Gálatas 1:6. Si no están ahí, yo ya estoy. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gloria al Señor. Pero mucho cuidado. Ahora, para constatar este pedacito, como está el 7º y el 8º aquí versículos, yo les voy a decir exactamente cómo es esto. Dice:
que no haya otros, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más, dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Y otra vez reitera y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, maldito sea. Otra vez, gloria al Señor. Como verán, Pablo no se mueve un ápice, es un espacio pequeñito de hablar y de accionar. Imagínense, en ese tiempo Pablo había sido él un elemento al servicio del Sanedrín. Era un sheriff o un marshal o un policía, así como la policía federal de aquí, muy bravito. Nadie anda persiguiendo a los seguidores del Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La gracia de Dios y el poder infinito de nuestro Padre Celestial y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado que Él, sabiendo y conociendo a aquel hombre conocedor de la ley y escrito sobre ella, yo me imagino la conversación, hermanos, es una forma de caso muy personal. Yo me imagino a Dios y Jesús dice, ¿cómo ves, hijo, a este Saulo? Pues ya nos trae Lázaro a todos. ¿Qué te parece si le pegamos una arregladita? Pero fíjense cómo lo hizo espiritualmente. Lo jalan, lo llevan a un sitio X, ya sabemos que va a Siria, a Damasco, como él es arrojado de su potro, de su caballo, en lo que haya ido, y él es enceguecido por esa luz potente en la cual aparece nuestro Señor Jesucristo, que él abre y no lo ve, y pregunta, porque le dice, ¿no? Ustedes deben de tener las palabras. Yo le voy a decir una cosa, hermano, sí tengo entendido claramente lo que él le dice, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no aflora mi pensamiento, y cuando estoy en una situación como esta, me produce un poquito de confusión, pero sé de antemano que Jesús es el que lo tira del caballo y le llama, y él dice que pues, ¿quién es? Pues es Jesús que tú persigues, le dice, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, entonces ahí él empieza a ser moldeado después de haber sido un persecutor feroz de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que viene a dar esto. Para mí, un apóstol extraordinario, divino, sensacional, magnífico. ¿Por qué? Por todo lo que escribió, que no fue más que él plasmó, y el autor de todo esto es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, hermanos, si nos vamos a Gálatas 9, dice el versículo, ¿no? El capítulo 5, versículo 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué indica esto? Dice, no es saludable jactarse, y esa es mi opinión. Dice, aquí miramos y entendemos cómo hay alguien que trata de infiltrar doctrina que no es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos entendido esto? Gloria a Dios. Entonces, si nos vamos al versículo 10, dice: yo confío, dice Pablo, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Fíjense bien, si este es el versículo 10 que yo les leí, fíjense la pequeña reflexión. Aquí Pablo dice con claridad, seguridad, dice, aquí Pablo dice con claridad y seguridad, ¿qué recibirán los o el que perturba tu evangelio? Gloria a Dios. Porque no se va a quedar esto así. Tiene que haber una corrección. Yo no estoy diciendo que la va a pagar, no, va a haber corrección. De alguna manera, es que Dios sí es estricto en su cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él nos ama de una manera que Él no quiere que nosotros nos desviemos, al contrario, quiere que seamos fieles servidores de Él. Entonces, Pablo está indicando aquí, si gustan se los vuelvo a leer, dice, aquí Pablo dice con claridad y seguridad que, fíjense, que recibirán los o el que te perturba en tu evangelio. Gloria a Dios. Y si nos vamos a Gálatas 11, 5:11, dice, hermano, el apóstol Pablo, recuerden, dice, fíjense bien, en el 11, ¿verdad?
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado la piedra de la cruz. Fíjense, dice Pablo, yo si aún predico la circuncisión, no me tocó tener que predicar la circuncisión. Recuérdenlo claramente, ¿a quién se le otorgó predicar la circuncisión? A Pedro. Y a él, a los incircuncisos, pero que por la gracia de Dios, que él derribó la pared existente, aquella en la cual no había para nosotros esperanza ni Dios. Entonces, a Pablo se le indica, ve a los gentiles. Gloria a Dios. Así es, Amén. Y dice, fíjese la reflexión, dice, recuerden, aún Pablo siendo judío, el Sanedrín demandaba persecución de su mismo pueblo. Es cierto, amén. Así es. Seguidor del Evangelio, veamos Gálatas 4:29. Este está cortitito lo que les estoy leyendo, para que no se pierdan. Pero dice, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es hoy. Y si no, ¿qué les parece si vamos a Génesis 21:10-12? Ahora sí vamos a ir un poquito más atrás, pero esto está delicioso, ¿eh? Espero que lo estén saboreando así como yo, aunque mi boca está seca porque estar parado aquí, hermanos, a mí me encanta, ¿no? Me hace producir un pequeño sensación de adrenalina quizá, pero ¿qué importa? Para servir al Señor, nada de eso nos afecta. Por lo menos en lo personal a mí no me sucede. Dije Génesis 21:10-12. ¿Están ahí, hermanos? Génesis 21:10-12 dice, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, ¿no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque de Isaac te será llamada descendencia. Gloria al Señor. Acuérdense de un detalle, hermanos. Isaac, como hijo de Abraham, y que vino primero por esa petición que le hizo Sara a él, cuando le dice a Abraham, pues no tenemos descendencia, pero nos puede dar descendencia a Agar, pero ahora no es su esposa, por lo que consecuencia, pues era esclava, era una mujer a su servicio, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Ese hombre, a pesar de que nuestro Padre Celestial, Jehová, le da indicaciones a Abraham de que lo eche fuera, él no se quedó fuera, hermanos. Él es padre de mucha gente también, de otra nación. Gloria al Señor. Así que no vayamos a pensar que nuestro Padre pues hizo las cosas que él quería. Sí, pero no las hizo a modo de que nos quedáramos y como, ¿y esto por qué los expulsó? Es que así tenía que ser, así está escrita la palabra de Dios. Pero entendamos una cosa: esclava, descendencia esclava, descendencia de esclava y descendencia de la libre. Que quede claro, aquí se lo acabo de citar. Y dije, ¿no? Hoy los seguidores de Cristo son perseguidos y aborrecidos. Y si nos vamos a Gálatas 15:12, dice la sentencia de Pablo. Pablo no crea que está muy contento. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Más o menos tenemos una idea de qué se está tratando, ¿no? Ya para esas alturas Pablo estaba tan inmerso en la palabra de Dios. Para él era abominable encontrarse gente que estuviera en contra. Así como a él le parecía abominable cuando era fiel, subordinado del Sanedrín, y él estaba en contra del cristianismo. Así es. Gloria al Señor. Ahora vamos sobre el mismo capítulo 5, vamos a ir, ¿qué es la definición de la libertad? Dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense,
Dice, aquí en Gálatas 5:13, ¿por qué no vemos 1 Pedro 2:16? Estamos en cortito. Es que en algunas puedo hacer una definición de lo que he comprendido, y en otras pues yo creo que las comprendemos claramente, ¿no? Pero así, mire, enriquecemos un poquito lo que es esta predicación y lo que estoy tratando de, como palabra de Dios, llevarles a ustedes, hermanos. Dije 1 Pedro 16. Sí. Dice, si están ahí, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es que ha ocurrido ahorita en la actualidad, cuando en nuestra congregación, en la nuestra, se habla de libertad, nosotros entendemos claramente que está hablando de una libertad espiritual. Y nosotros no tenemos no podemos justificarnos y decir que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. No, hermanos, en el nombre sea de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque cito otra vez lo que dije anteriormente. Nosotros, cuando nos bautizamos en nuestro Señor Jesucristo, hicimos un pacto con Dios. Y ese pacto no lo podemos romper nomás porque sí. Porque si lo rompemos, yo tengo la plena certeza, hermanos, no nos va a caer el rayo en ese momento. Y si Dios decide que nos caiga, nos va a caer. Pero lo que sí les puedo asegurar, que lo venidero, hermanos, nos preparemos. Porque no estamos para jugar con Dios. Dios es Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Va a ser el Dios nuestro. Y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo, que son los que rigen en nuestra vida para nosotros seguir siendo un pueblo. Esta congregación somos poquitos, ¿y qué importa? Yo tengo casi la certeza de que a mi Padre, nuestro Padre Celestial, que también es el suyo, a lo mejor, pues Él dice, qué poquitos son, pero qué importa. A lo mejor a Él le gusta la calidad, no la cantidad. Y me estaba acordando ahorita, quise citarlo anteriormente, pero pues se me pasó. Pero quiero decirles una cosa, no me vean a mí, oigan lo que yo estoy diciendo. Porque el que me vean a mí, pues yo estoy aquí, yo soy la bocina servicio de nuestro Padre Celestial, para que toda palabra que mi boca salga, no va a salir nomás porque sí, viene porque el Señor se ha propuesto que yo traiga una palabra para vosotros, palabra que es alimento espiritual de Dios para nosotros siempre. Gloria a Dios. Ahora, si nos vamos al capítulo 5 de Gálatas, versículo 14, dice: porque toda la ley está en una sola palabra. Porque toda la ley está en esta sola palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Quiere que lo tome. Es algo similar a lo anterior. Dice, ahora veamos, fíjese, aquí nos vamos a pasar de una manera a lo que es la libertad, pero en la práctica. O sea, ya tenemos la libertad, ¿por qué? Porque Cristo nos ha otorgado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Practicarla. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Afuera. ¿Dónde? Donde vayamos, que podamos tener la posibilidad de decirle a nuestros hermanos qué es esto lo que leemos nosotros. Que es la palabra de Dios. Espero, hermanos, que tengan paciencia, y si algo digo fuera del lugar, que no lo tomen en cuenta. Y yo le pido a mi Padre Dios que me perdone si tengo algún exabrupto, alguna cosa que no esté en el contenido de lo que yo traigo para ustedes. Y dice Gálatas 5:16, que se va a poner bien sabroso, ¿no? Dice: yo digo pues, Pablo, otra vez cita, digo pues, andad en el Espíritu y no andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Dice, ver Romanos 8:4. Veamos qué dice Romanos 8:4. Ahora que está en cortito. ¿Están ahí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Fíjense bien aquí, ¿eh? Dice, no hagamos de nuestra libertad espiritual mal uso, haciendo cosas indebidas, lo cual
muchos lo saben, que conociendo lo bueno, o vuelven a lo malo, vuelven a lo malo, y esto es apostasía. Leamos con mucho cuidado Romanos 8:4, ya lo leí hoy, ¿verdad? Y ahora nos vamos a Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Fíjense bien, hermanos, en la edificación personal a la estatura de un varón perfecto, uno de los pasos a seguir es el dominio propio. Si nosotros tenemos dominio propio, nosotros ya vimos el diagrama que nos hizo el hermano Branham, que se lo dije que quizá lo citara. Recuerden muy claramente que en esa pirámide, ese triángulo que es equilátero, que es perfecto, los tres lados son iguales, él hizo un diagrama en el cual, para iniciar, para todos los aquí reunidos y los que están fuera, dice que para poder agradar a Dios tenemos que tener fe. Gloria a Dios. Otra, ese es el paso número 1, el cimiento para edificarnos espiritualmente, se llama fe. Por eso yo cito aquí que en la edificación personal a la estatura de un varón perfecto, uno de los pasos a seguir es el dominio propio, que cabe perfectamente aquí, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Cuando nosotros tenemos ese dominio propio, nosotros no vamos a caer en una tentación, hermanos. No se nos permite. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos investidos de esto. Todos los que fuiste bautizados en Cristo, revestidos de esto estamos. Gloria a Dios. Porque la palabra también nos cita. Esto no es una palabra mía, es palabra de Dios. ¿Dónde está ese versículo? Por ahí anda, hermanos. Un día se lo van a encontrar por ahí. Porque le digo, yo memorizo muchas cosas y quizá no recuerdo ni el libro, pero muchas veces llegan para acomodarse exactamente en ese instante, ese momento del cual podemos predicar y podemos decir a nuestros hermanos: esto es. Me voy a apurar porque ya el tiempo me está presionando. Dice en Gálatas 18, dice, capítulo 5, versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense bien aquí. Aquí otra vez la estatura de un varón perfecto. ¿Hay conocimiento, hermanos? Gloria a Dios. Acuérdense: fe, luego virtud, luego conocimiento propio, dominio, y luego dominio propio. Fíjense cómo se va relacionando esto que yo estoy leyendo, muy referente al libro que está enseguida, que es Efesios, y a la estatura del varón perfecto. Entonces, si Pablo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no tenemos absolutamente nada con aquello. Aún sin embargo, tenemos que tener mucho conocimiento de lo que fue la ley. Que aún sin embargo, no vivimos. Recuerdes que hoy estamos bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 19 del capítulo 5: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es palabra del Señor. Y por tanto, dice aquí, yo sinteticé en el 22-23 y digo: hermanos, si los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nuestra actitud hacia nuestros hermanos en la fe, también que no se acerquen a Dios, y también que no se acercan a Dios, estamos haciendo lo que cita Pablo, que lo aprendió de Cristo nuestro Señor. Porque todo esto que Pablo citó aquí, fueron palabras que nuestro Señor Jesucristo habló para él, para que él las plasmara y nos hiciera llegar a nosotros por medio de esta escritura divina, que es la palabra del Señor. Y si nos vamos entonces al versículo 5:24, dice: pero dice, los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. ¿Qué nos indica aquí? Vemos Romanos 6:6 para ver qué nos indica. Romanos 6:6. Gloria a Dios. Creo que no andamos muy lejos. ¿Están ahí, hermanos? Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Aquí, una vez más, Pablo hace manifiesto que nosotros no tenemos por qué vivir el pecado. Acuérdense que una de las prerrogativas de la libertad espiritual es precisamente nosotros estamos libres del pecado, ¿sí? Que es uno de los detalles que en nuestra vida puede aparecer nuevamente, pero como nosotros, lo vuelvo a citar, ya fuimos bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos, no tenemos por ningún motivo volver a caer en ese error, del cual fuimos sacados, y esos pecados nuestros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, fueron tomados y colgados allá en aquella cruz, porque ya no están en nosotros. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 25, pero dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice 25: seamos cumplidos, no nos desviemos. Dice: no demos la oportunidad al inicuo. Ver Romanos 8:4, Romanos 8:4, para ver si exactamente coincide esta palabra, que de hecho lo coincide. 8:4, están ahí. Dice: para que la justicia de la ley, Romanos 8:4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué? Acuérdense, fuimos bautizados. Acuérdense del pacto que hicimos con Dios. Y nosotros no podemos pifiar, no podemos equivocarnos. Estamos trabajando para Dios. Y de ninguna manera nosotros nos podemos dar ese lujo, entrecomillado, de decir que podemos hacer esto y que mañana ya no tenemos problema porque ya somos revestidos. No, eso se puede perder también, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Voy a leerles ya el versículo 26, porque el tiempo ya me está carreando. Dice el versículo 26 de Gálatas 5, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice: si nosotros, los aquí congregados, y también los que no asistieron, ya conocemos parte o mucho del Evangelio de Cristo, no nos jactemos de que somos los únicos, los mejores, los que sabemos más. No, hermanos, seamos humildes, y nada de lo que cite este versículo nos corresponde hacer, ¿sí? Dice: mostrémosle al Señor que somos sus hijos y hacedores de su voluntad, no la nuestra. Amén. Gloria a Dios. Ya para cerrar, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a Filipenses 2:3. Filipenses está cerquita aquí de Efesios, no lo veo. Dice Filipenses 2:3, dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria al Señor. Amados hermanos, esta predicación que el Señor me ha permitido esta vez, pues traerla a vosotros, es con una finalidad, hermanos. Yo agradezco infinitamente a nuestro Padre Celestial, su Hijo nuestro Señor Jesucristo, a que nuestro pastor, aquí nuestro hermano Francisco, nos dé la posibilidad a todos los aquí congregados, todos aquellos que ya pasamos por la pila bautismal, y que nos da esa posibilidad de pararnos en este púlpito. Hagamos uso de eso, de la palabra, esa que Dios nos ha permitido llevarla a la práctica, enseñarle a nuestros hermanos. Y yo les pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Dios,
probar, que hagamos uso de ella en todo momento. En lo personal, puedo decirles que yo estoy muy contento, feliz. Muchas veces sí cambia uno, sí cambia. Yo ya no soy aquel de chiste, de compaginar con mis clientes en la tienda, hacer su comentario, que los alegre, porque yo veo tantas caras tristes en mi tienda, porque yo soy un servidor, aparte de ser un servidor del Señor, yo soy una persona